Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro el Podcast, la segunda temporada. En esta ocasión voy a presentarles a un chico que trae una súper historia de vida. Pero antes de presentárselo, le voy a tener que hacer la pregunta. ¿Estás listo para hablar sin filtro? Estamos listos. Perfecto, entonces con ustedes, Alan Jiménez. Gracias. ¿Cómo estás, Alan? Gracias a Dios, muy bien, aquí contento, un poquito nervioso, pero contento. Ay, no, tú relájate, que vamos a estar en chismecito así. No, nos vas a contar toda tu vida, bueno, no toda lo que se pueda, ¿verdad? Prácticamente todo. Ok, todo. Perfecto. Como siempre digo, vamos a empezar por tu historia, tu infancia, dónde naciste, dónde creciste, hermanos, papás, y cómo te la fuiste llevando y que llegaste hasta acá. ¿Sale? Yes, me parece bien. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, pues de antemano, gracias por la invitación. Gracias a ti. Mi nombre es Alan Jiménez. Yo soy originario del Estado de México. Nací en un municipio que actualmente se conoce como Ciudad Nicolás Romero. Ok. Esto queda cerca de Tlalnepantla de Vázquez, digamos, lo más conocido del Estado de México. Bueno, una de las ciudades más conocidas de ahí del Estado de México. Ahí yo crecí prácticamente toda mi infancia. Hubo un tiempo en el que estuve viviendo en Cuautitlán Izcalli, también ahí, que es parte del Estado de México, pero fue un lapso muy pequeño. Era muy niño, entonces no recuerdo ciertas cosas. ¿Has pasado más tu tiempo de aquel lado? Sí, acá de este lado de Nicolás Romero, digamos que norte a sur, por así decirlo. Y pues sí, ahí crecí, ahí vivíamos nosotros en casa de mis abuelitos por parte de mi papá. Okay. Ahí esa casa la construyeron ellos. La parte de enfrente de abajo era en donde vivían ellos. La parte de abajo trasera se lo dieron a uno de sus hijos que se llama Juan. Y la parte de arriba se la dieron a mi padre que se llama Rafael Jiménez. Y pues ahí es donde nosotros vivíamos. O sea, vivían casi toda la familia juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Órale, tipo qué chido. vecindad. Ajá. Sí, pero nada más allí en esa casa vivían, digámoslo así, pues esos dos hermanos, porque son más hermanos de parte de mi papá, pero pues ellos todos ya hicieron su vida y pues se fueron para otro lado. ¿Y ustedes cuántos son de familia? Bueno, en mi caso, en mi familia nada más soy hijo único. No, ¿En serio? Sí, por parte de mamá, papá, hijo único. Hijo único. Sí, mis padres se divorciaron y pues ahorita yo tengo un medio hermano, pero pues yo lo veo como mi hermano. Sí. Siempre ha sido así. O sea, es que entre hermanos no hay distinción. Sí, claro. No hay ay, te presento a mi medio hermano, a mi media hermana. No existe eso. Sí, no. Bueno, yo he conocido casos en los que sí es muy marcado eso de... ¿Sí? Que no, él es mi medio hermano. No me llevo muy bien con él. Por las circunstancias en las que se separan sus papás. Por eso es que tienen muy marcado eso. Pero bueno, en mi caso, pues no, yo no crecí con eso. En mi caso, yo siempre he visto a mi hermano como tal. ¿Y es por parte de tu papá o de tu mamá? Por parte de mi papá. Por parte de tu papá. Sí, mi mamá ya no se volvió a casar ni... Creo yo que ni novio ha tenido. Muy mal, señora. Tenga novio. Sí, ¿verdad? Es lo que le digo, pero no quiere. Entonces, ¿y se criaron, o sea, tu medio hermano iba contigo allá en la casa de tu mamá o nunca convivieron así juntos más que cuando tú ibas con tu papá? No, nunca convivimos juntos, digámoslo, en la infancia. Yo a mi hermano le llevo como 11 años de diferencia. Ay, bastante. Sí, entonces... Pues yo crecí en Nicolás Romero. Viví una infancia, en el lapso en el que mi papá estaba con nosotros, viví una infancia pues muy normal, muy bien, muy feliz, por así decirlo. A la edad de 11 años, si no mal recuerdo, mis papás se separan por problemas entre ellos. Y pues desde ahí empieza como que el caos en mi vida. Familiar. Ahí empiezan a... suceder varias cositas que ya no fueron normales durante el transcurso de mi vida. Entonces, en esa parte me afectó a mí mucho la partida de mi padre, porque mi padre para mí, y lo es, y lo ha sido, lo será, siempre ha sido como pues mi héroe. Siempre ha sido como esa persona que dicen por ahí, yo le quería oler hasta los pedos. Sí. Mi papá era para mí todo. A mi mamá la amo con todo el corazón, por ella también soy la persona que soy,
Pero no sé, tengo más Con tu papá arriesgado tiene como mucho afecto. a mi padre, Ajá. sí. Entonces, pues me afecta mucho esa partida de mi papá. En el ámbito familiar también, porque vivíamos con la familia de él. De él, correcto. Entonces, fue muy duro. Fue una situación un poquito dura porque tanto a mi madre como a mí hubo pues un poquito de desprecio. No a tal grado así feo, pero sí algo marcadito de parte de algunas personas. No todas, pero Familia de él. de tu papá. De mi papá. Ujú. ¿Por esa razón ustedes siguieron viviendo ahí o por esa razón se mudaron de ahí? No, de hecho mi mamá actualmente vive ahí todavía. Oh, sí. Sí, todavía. Nunca nos quisimos mover de ahí porque pues sentimos que era de nosotros, que nos pertenecía a nosotros. Entonces, no quisimos movernos de ahí. Fue un poquito difícil, Teo, porque empezó como el tipo bullying, que pues por no tener a mi padre cerca, pues primos, amigos, se burlan de ti y te empiezan a decir que pues tú no tienes papá. Empiezas en la escuela a ver como esos eventos familiares y ves a tus compañeros, amigos que todos están con sus papás y sus mamás y en algunos casos no estaba el mío, solamente mi madre. Entonces, sí te va marcando un poquito esa parte. Esa ausencia del papá, digamos, en los eventos escolares, ¿era porque tu papá no quería ir o era porque tenía muy marcada tu mamá la distancia entre él y ella? Fíjate que yo desconozco esa parte. Yo no me quise como que meter mucho en ese aspecto de preguntar por qué de las cosas. Sí. Simplemente como que me adopté en... No si está te veo, y ya. te abrazo. Ajá. Si no estás, pues me quedo con las ganas. Sí. Pero nunca quise preguntar, nunca quise como que meterme en mi cabeza cosas. No, sentí que no era necesario. Pero pues sí me afectaba a final de cuentas. Okay. Y lo vi reflejado en mis acciones, porque cuando yo estaba con mi padre, si no mal recuerdo, yo siempre fui un chico de calificaciones altas, de los que estaban en promedio en la tabla de reconocimientos. De 8 para arriba. Sí, fácil. Y después fue cuando empecé a bajar mis calificaciones, empezaron a ser un poquito más, pues no rebelde, sino como un poquito, en ese entonces un poquito más reservado, más miedoso para ciertas cosas. Me daba miedo mucho poder tener alguna conversación con alguien. Sí. No se diga con alguna niñita que me gustara, me sentía inferior, me sentía menos. Mi familia, creo que toda mi familia es un poquito más de tez un poquito más clara que yo. Creo que mi papá y yo somos los únicos frijolitos negros en el arroz. Y pues también eso, aunado a lo que traía, pues también se agarraban de ahí por para tu decirme, color, sí, me tu decían color que de piel. una ocasión un familiar muy cercano sí me llegó a comentar que yo por ser negro no iba a poder como brillar en la sociedad, como que no iba a poder salir adelante. Y pues a la edad que me lo dijo yo estaba muy chavito, yo tenía como 12 años, 13 años y me pegó durísimo esa parte. ¿Te la creíste? Sí, totalmente. Te digo, para mí era difícil poder tener una conversación con las personas. Era como muy tímido, Pero en ese entonces, después llegó una parte muy importante. Después de la separación de mi papá, digo, fue duro para mí, fue duro para mi mamá. Sí. También para mi mamá sufrió mucho, yo la vi sufrir mucho, vi que lloró mucho. A final de cuentas fueron 11 años de matrimonio que fueron buenos, no fueron malos. Sus razones tuvieron para separarse, pero pues eso le dolió y quieras o no, uno como hijo también le afectan. Claro. Va absorbiendo ciertas cosas. Y sobre todo hijo único, o sea, que cuando hay más hermanos hay distracción. Sí. Pero cuando eres hijo único, pues te das cuenta de todo. Y te pega más duro. Sí. Todas las cosas son más duras. Sí, y fue muy duro esa parte. En muchas ocasiones mi papá me decía, te voy a ver el fin de semana. Yo esperaba ansioso ese fin de semana, ansioso. Y en muchas ocasiones o no llegaba, o en otras ocasiones llegaba, pero siempre que salíamos, pues me decía, vamos a ir a nadar. Sí. Y atrás de él venía toda la bola de sus amigos.
¿En serio? O sea, salíamos a nadar él, yo y sus amigos. O sus amigos y yo. Y ya a lo mejor, como te digo, a final de cuentas yo nunca reproché nada de eso, porque el simple hecho de verlo, para mí era lo mejor que me podía haber pasado en la semana. Sí. Eso era para mí lo ideal. ¿Y cómo haces para superar esa parte? Me ayudó mucho porque en este caso mi mamá, cuando estábamos en una etapa muy fuerte, ella empieza a practicar una religión diferente a la cual ella era. Ella era, supongo que era católica, porque creía en todo eso. Pero ella empieza a conocer acerca de la Biblia con los testigos de Jehová. Ok. Para nosotros eso fue como un resguardo, una protección, un lugar de paz, Sí. por así decirlo. Porque hoy día ya lo veo así. En su momento, pues, obviamente queríamos nosotros seguir adelante en eso. Bueno, yo. Pero eso me ayudó mucho. El leer la Biblia a mí me hizo... Te trajo mucha paz. Me hizo entender que yo no tenía que juzgar a mis padres. Sí. Yo leí en un libro que me dieron, que decía que lo más lógico es que cuando tú estás joven o cuando tú estás niño, lo más lógico es que tus padres te entiendan a ti, porque pues tú vas aprendiendo, tú vas conociendo, tú vas abriéndote camino. Sí. Pero ahí en ese libro te explicaba que no debe de ser así, sino que tienes que tú entender a tus padres, porque tú no sabes cómo fueron criados, porque tú no sabes cómo fueron las costumbres o las cosas que ellos traen tan arraigadas de tantos años. Sí. Entonces, al leer eso, a mí fue un impacto que dije, yo no quiero odiar a mi papá, yo no quiero odiar a mi mamá, simplemente los quiero querer. Y para mí, hasta el día de hoy, ha sido una protección tan grande, pero tan grande, que a pesar de cualquier problema que pase o tenga, es como si me quitara ese rencor de mí y lo sacara así y dijera, tú no me sirves. No. Oye, pero qué bonito, o sea, qué padre, porque, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no cualquiera lo acepta y no para cualquiera es fácil. No es fácil, ¿sabes? No es fácil porque vivimos, creo yo, que en una sociedad en la que la venganza, el desquite, el hacer mal a alguien va como primer plano. Y más cuando sufres. Y lo digo, mi mamá me hablaba mal de mi papá. Los primeros años, mi mamá me hablaba muy mal de mi papá. Sí. Prácticamente me metí en la cabeza que yo tenía que odiar a mi padre. Que yo lo tenía que despreciar, que él nos cambió, que él se fue. Y para mí era como de, yo no quiero mamá. Pero también sentía el desprecio de mi padre porque no me veía, porque me abandonaba. Entonces, eso te impulsa a que realmente, aunque tú no quieras, lo hagas, porque te da motivos para poder como impulsar ese sentimiento hacia afuera. Sí. Pero cuando yo leí esto, a mí por completo, yo dije, yo no quiero hacer. Me quedo con esto y todo lo demás que me inculcaron, dijiste, se va. Sí, totalmente. Y desde ahí hasta la fecha, ¿Qué impacto tuvo tu vida después de eso? O sea, ¿cómo cambia tu vida? Pues, te repito, cambió bastante, porque en la adolescencia, te digo, fui más rebelde. Digámoslo que en el afán de querer yo seguir viendo a mi padre, y por otro lado también estar en una religión en la que las doctrinas de la religión son un poco, no marginadas, sino, pues a final de cuentas son un poquito más estrictos. Sí. Entonces yo me veía como que entre la espada y la pared. Por un lado, tenía que hacer las cosas que la religión que yo profesaba fueran correctas. Cumplirlas. Sí. Pero por el otro lado tenía un papá que practicaba muchas otras cosas que yo sabía que no estaban bien, pero yo por el hecho de querer estar con él o verlo, pasaba por alto esas cosas. Entonces desde muy chico empecé a jugar una doble vida, porque con mi mamá era una cara y con mi padre era totalmente diferente. Era como introvertido, extrovertido. Totalmente. Y empecé a ver que me funcionaba eso. ¿En serio? Sí, porque cuando yo iba con mi mamá a esta religión o a esta congregación,
pues yo estaba muy, muy bien, me querían mucho. Siempre he sido una persona que soy muy livianita de sangre, dicen por ahí, y he caído amigable. bien. No, nunca he sido payaso, no, al contrario. Entonces eso me abría las puertas. Pero con mi mamá era de una forma, y del otro lado, cuando yo iba con mi papá y ya después con mis amigos de ahí o primos, era totalmente diferente. Y empecé a jugar ese rol que hasta cierto punto, como vi que me funcionó, lo empecé a adoptar en mi propia vida. Y empecé a mentir mucho. Empecé a tener una doble vida que no tenía que haber hecho. Por esa doble vida que llevaba, ocasionaba problemas dentro de mis padres, porque mi madre me defendía, mi padre me atacaba porque decía, es que tú no sabes lo que tu hijo hace, sí, pero es que tú te fuiste, sí, es que tú le inculcaste. Entonces yo como que me quedaba así de, uy, ¿y ahora qué hago? Ya cuando veía el problema, pues ya nada más me quedaba callado, o muchas veces pues ya no comentaba nada, pero no paraba, lo seguía haciendo. Cambió totalmente mi vida después de esa separación. Cambió mi forma de ser, cambió mi forma hasta cierto punto de pensar. Sí. Porque lo que te comentaba de que yo no quería tener rencor, a final de cuentas, creo yo que lo manifestaba en otras formas, pero a final de cuentas también lo manifestaba. Entonces, empecé a tener muchos problemas en la escuela, empecé a ir muy mal en la escuela, en la secundaria, creo que con trabajos y la terminé. Cuando entré a la preparatoria, en la primera preparatoria que entré, me corrieron por haber reprobado todas las materias. Ni educación física la pasé. Ni una dejaste sentido. Ninguna. Yo llegaba a la escuela y así como llegaba me salía por la puerta de atrás y me iba. O a veces entraba y nada más me la pasaba en las canchas. En una ocasión, yo viviendo con mi padre, le hablaron a mi papá para que fuera a la escuela. Y le dicen a mi papá, dice, señor, su hijo llega al salón, se cambia los zapatos de normales por tenis, y así como llega, se sale al patio y se pone a jugar fútbol. Y cuando ya termina el día de clases, entra por su mochila y se sale. Así es todos los días. O sea, todo digamos, las horas escolares te la pasabas jugando fútbol. Todo el día. ¿Y con otros compañeros que también se la pinteaban o cómo? Pues a veces sí, a veces yo solo. ¿Tú solo? Sí. O sea, ¿era una manera de refugiarte? Para mí fue así. Sí. Para mí fue así porque no es que no me gustara la escuela. Te repito, era muy inteligente. Me gustaba mucho aprender. Pero era más Una rebeldía. Una rebeldía que yo encaminé muy mal y que lo hice parte de mi vida. Y ya después ya no sabía ni cómo salir de eso, pero... Y eso te iba a preguntar, ¿cómo logras salir de esa doble vida? ¿O cómo te diste cuenta y decidiste parar, decidiste decir, ya no más, ya no quiero esto? Pues me decidí años más tarde, cuando mi padre se va del Estado de México, él se va a radicar al estado de Querétaro. Yo iba a verlo ocasionalmente, pero llegó un punto en donde yo tuve un problema un poco fuerte dentro de la religión que yo practicaba en ese entonces, por la doble vida que a final de cuentas llevaba. Y decido irme a vivir con mi papá al estado de Querétaro. Entonces, cuando yo me voy a vivir al estado de Querétaro con mi papá, ahí es cuando conozco a mi esposa. Después de como 2 o 3 años ya de vivir ahí. Y con ella fue con la que me hice más responsable de muchas cosas. Como que tomé la rienda de tu vida. De mi vida. Y empecé a decir, no, esta es mi familia. Esto ya es mío. Esto ya afectó a alguien más. Entonces, mi esposa fue la que actualmente ha sido parte fundamental de mi cambio. Sí. Físico, mental, en muchos aspectos. Sí. Ahí fue cuando yo como que entré en razón un poquito, porque yo de soltero seguía con lo mismo. Te digo, pasaron años para que... O sea, si conocías a otras personas, igual, seguías llevando esa doble vida. Sí. Sí, era... Te digo, lo hice muy parte de mí. Muy parte de mí. O sea, con esas nuevas personas que tú conocías, ¿eras como te comportabas con tu mamá?
No, ¿No? no, con mi mamá era totalmente diferente. O sea, de hecho, por un ejemplo, yo empecé a fumar desde los 16 o 17 años, Sí. más o menos. Mi mamá se enteró que yo fumaba, creo, o al menos yo creo que se enteró que yo fumaba como a los 22 o 23 años. O sea, por darte nada más un ejemplo tan sencillo de las cosas que yo hacía y no hacía cuando yo estaba con mi mamá. Sí. Entonces, con mi mamá era una cara y en otros lados era totalmente diferente. Eso me causaba mucho. Mentía en muchos aspectos, mentía en muchas cosas. Y se vio reflejados en trabajos, escuelas, parejas, familia, amigos, en todo En sentido. todo. En todo sentido. Entonces conoces a tu esposa y ahí es cuando te cae el 20 y dices, ya no, con ella ya no puedo hacer eso. Sí, con ella. ¿Por qué? Porque, te digo, me di cuenta que ella era parte de mí ya. Era... Aparte que hasta cierto punto te vas desesperando y te vas preguntando hasta cuándo va a parar, hasta cuándo va a parar, hasta cuándo va a parar. Y llega esta persona que hace que tu vida gire en torno, digamos, a ella y que hace que para que tú puedas obtener eso, forzosamente tengas que cambiar. ¿El cambio fue inmediato o es como al pasar de los meses dijiste? Al pasar de los meses, al pasar de los meses, porque sí me costó trabajo. Me costó trabajo con mi esposa, aunque no jugué un rol de doble vida, por así decirlo. Pero a final de cuentas creo que también lo seguía, digamos, teniendo en algunas cosas. Sí. Yo empecé a trabajar cuando me fui a Querétaro, empecé a trabajar yo con mi papá en un negocio que él se dedica a lo que es compra y venta de autos. Okay. Y trabajamos nosotros para otras personas. Entonces, estas personas tenían mucha confianza en mi padre, en mí, en todo. Y te digo, llevaba esa doble vida porque yo empecé a hacer cosas que no debí de haber hecho, como los carros los vendíamos a crédito. Entonces, yo todo el tiempo tenía la facilidad de tener dinero a la mano. Dinero a la mano, porque ahí van a hacer sus pagos las personas, porque yo recibía el dinero del enganche que cuando compraban el vehículo. Entonces, cuando vi yo la manera, volví a mentir y ahora le añadí otra que fue que empecé como bueno, no empecé, más bien no como que empecé a robar, porque me quedaba con dinero de los clientes que no lo reportaba con mis jefes. Empecé a mentir en muchas cosas. La relación con mi padre en ese trabajo fue caótica, hasta más no poder. Llegué a golpearme con mi padre en ese trabajo, irme a los golpes con mi papá. Mi papá me dijo tantas cosas hirientes, feas que me calaban en el momento, pero me aguantaba por el dinero. Me aguantaba porque tenía, digamos, la solvencia para poder yo en mi casa y con mi esposa estar bien. A final de cuentas no es un buen fin. Sí. Pero mi esposa y mi hogar era mi refugio. Era el lugar en donde yo quería que estuviera bien en todo sentido. Y eso es lo que me impulsaba. Y estúpidamente pensé que tenía que seguir haciéndolo. Tenía que seguir siendo ese doble Alan. De por un lado ser pues un estafador o un mentiroso y por otro lado ser el buen esposo y el que no pasaba nada. El proveedor perfecto. Exactamente. Y luego, ¿cuánto tiempo pasa y dices tú, ok, ya no más, ya? A raíz de todas esas cosas, yo empecé a tener mucho dinero muy fácil y en abundancia. Y ahí fue cuando yo caí en una adicción que fueron las drogas. ¿En serio? Ahí yo ya había probado anteriormente pues con amigos, conocidos, había probado ya ciertas drogas, pero pues hasta ahí, nunca fue. Pero en ese entonces, te digo, llevaba una relación con mi padre muy mala. Todo el tiempo en mi trabajo era estrés de que no te cacharan, de que... Cubrir bien una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Exactamente. Y
con mi esposa, a pesar de que yo era la persona que le daba todo económicamente, existían esos reproches de que me falta tiempo para mí, me falta tiempo para mí. Entonces, todas esas cosas se fueron juntando con el paso de los años, porque duré como 8 años así. Wow. Y se me hizo fácil agarrar la droga. Probé de todas, pero con la que yo me quedé es, aquí creo que le conocen como crack. El crack. Allá en México le conocen como la piedra. Para mí fue digamos, la solución perfecta. Porque cuando yo consumía eso, Te olvidabas. era como si entrara en un estado de descanso, de paz, de aquí estoy bien. Y al principio empecé utilizándolo por eso. Porque esas cosas que yo traía en mi cabeza, cuando yo consumía eso, yo decía, me olvido de mis cosas. Pero se fue haciendo adicción. ¿Cuántas veces te drogabas cuando empezaste? Cuando empecé, una vez por semana, si acaso. Cuando empecé. ¿Y después? Y ya después era todo el día. Todo el día, o sea, drogado consumiendo crack. Todo el día. En el trabajo consumía. Atendía a los clientes drogado. En ocasiones me iba yo a un motel, rentaba un cuarto, me compraba bastante crack y en el hotel me quedaba yo fumando todo eso. Todos los días. ¿Y tu esposa qué decía? Digamos lo que la justificación perfecta es que como mi trabajo siempre me requirió mucho tiempo, pues yo le decía, estoy en el trabajo. Es que tengo cosas que hacer del trabajo. ¿Y faltaste a dormir a tu casa o no? Sí. 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 Digo, me consumió las drogas, cuando menos te das cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó para que estuvieras hasta el fondo ya en las drogas? Como unos 8 meses, 9 meses más o menos. Sí, yo duré como un año consumiendo drogas así, pero como a partir del 8º mes más o menos, o el 9º mes aprox, fue cuando ya de plano sí, ya no me importaba, ya ahí sí ya todos los días yo consumía. ¿Y todo el día? Todo el día yo consumía en exceso de cantidad. Ya a veces a ir a comer con mi esposa ya iba drogado. O sea, todas mis actividades ya eran... Me imagino que ellas en algún punto se dio cuenta o no. Sí se daban cuenta, pero justamente te digo, como hice tan parte de mí, esa doble vida, ese saber mentir, ese saber decir las cosas. Sí, porque para tener ese nivel de decir mentiras, o sea... Sí, mis mentiras llegaban a un punto en el que yo ya incluso ya para mí ya eran tan creíbles que yo decía, ay, sí está pasando esto. O sea, ¿te lo creías tú también? Sí, de ese nivel, de esa magnitud, ya eran mis mentiras tan grandes. Entonces, yo justificaba el tiempo con mi trabajo y el mal aspecto físico que me dejaban las drogas, lo justificaba con un problema que yo tenía de vesícula. Porque sufría de la vesícula, entonces yo decía, no, es que por la vesícula pues no como bien y pues me siento mal y pues ahorita ando un poquito mal. O sea, era ¿cómo se dice? El pretexto. Pretexto perfecto para cubrir toda esa adicción. Sí. ¿Cuándo te cae el 20? ¿Qué dices tú? O le paro o me lleva a la fregada. En una ocasión me metí a un motel. Yo, bueno, para la gente que no conozca, la piedra es parte de la cocaína y pues se llama piedra porque son como bolitas así, piedritas. Piedritas de cocaína, ¿se puede decir? De cocaína. ¿Sí? Entonces, eso te dura una fumada, por así decirlo, porque se fuma en muchos... Hay muchas maneras de poder fumarlo, en pipas, en goteros, en lata, con botes de Yakult, sin fin maneras de poder fumar. Es lo que usan, que a veces también usan el foco, un foco. Ese es el cristal. No. Cristal. Sí, ese es el cristal. Sí. Yo no sé mucho. Ese es el cristal, el famoso cristal. Entonces, yo lo consumía en una lata con ceniza de cigarro
La lata, pues, ¿Y la ceniza para qué es? Es, digámoslo así, como pues para hacer un poquito más de humo, como Para que amortigüe. Exactamente, como amortiguar un poquito más el efecto. ¿En serio? Poquito, no. O sea, aparte, pues te echabas tu cigarrito Sí. para la ceniza y cigarrito de lo verde también. ¿O no? No. No, nomás de tabaco. Es tabaco. Tabaco. Sí, tabaco. Te echabas tu cigarro para la ceniza y tu piedrita. Exactamente, sí. Y bastante costoso, ¿eh? Porque pues... Más o menos aproximadamente, ¿cuánto te consumías al día? 3,000 pesos aproximadamente. Diarios. Diarios. 3,000 pesos, que para en México es una Mucho. lana. Es una lana, o sea, yo creo que es una quincena. Fácil. Sí, ¿Es no, una quincena? yo consumía mucho. 3,000 pesos diarios de pura droga, Entonces, volviendo, voy a esa habitación. Uh-huh. Yo me acuerdo que ese día había comprado como 2,000 pesos en droga. Estando ahí, ya drogado, me preparo, digamos, una más. Uh-huh. Y cuando estoy fumando, me empieza a dar un dolor enorme en el pecho. Sí. Enorme. Yo pensé que hasta ahí iba a llegar. Uh-huh. Porque lo único que hice fue aventar esas cosas. Me acosté y me agarré el pecho. Y empecé a sudar como loco. Me duró el dolor aproximadamente como 1 hora, 1 hora y media. Yo estaba muy espantado, uh-huh, pero no podía hablarle a nadie porque yo estaba haciendo algo malo. O sea, era descubrirte. Sí. Era, si le hablo a alguien se van a dar cuenta. Uh-huh. Entonces, no. Espero que no me pase nada. Y me aguanté. Llegó ¿Qué el punto. hacías en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué hacías? Lo primero que hice fue llorar. Uh-huh. Y acordarme de todo lo que yo viví en mi infancia, uh-huh, con mi esposa, con mis padres. Yo sentí que me iba a morir. Sí. Yo sentí que ya no los iba a volver a ver más. Todavía lo siento. Uh-huh. Fue algo muy, muy feo porque... Muy impactante para ti. Te entran las ganas de querer seguir, te entran las ganas de decir, ay Diosito, ayúdame, ya no lo quiero hacer. Uh-huh. Pero dices, ¿y qué tal si sí, Alan? ¿Qué tal si esto nada más te pasa y después dices, ay, ya la libré, güey? Entonces... Y sigues. Exactamente, y sigo. Entonces, cuando se me pasó el dolor y cuando ya empecé a pedirle mucho a Diosito que me ayudara y que no me dejara que me pasara nada, cuando se me pasó el dolor, me fui al baño, me eché agua en la cabeza y frente al espejo simplemente me dije, ¿qué más sigue, Alan? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que pase? ¿Hasta cuándo vas a parar esta vida? Sí. En ese momento, yo todavía tenía ahí en la habitación más droga. Rompí las cosas. La primera persona que le dije fue a mi papá. Le dije, papá, estoy en drogas, necesito que me ayudes. ¿Cuál fue la reacción de tu papá? Mi papá siempre ha sido una persona muy fuerte de carácter. Uh-huh. Al principio no se espantó, sí le sorprendió mucho, obviamente, pero su reacción fue de ayudarme. Uh-huh. Y su reacción siempre fue... Mi papá es de esas personas que te caes y te dice, chingada madre, cabrón, ¿por qué te caíste? Estás bien pendejo, güey. Sí. Así muchos papás son, ¿eh? Y después te soba. Y después, ay, ya, mijo, tranquilo, sí. Exactamente. Sí, así. Entonces, al decirle eso a mi padre, fue un regaño fuerte más. Algo quizás también que para él le costó trabajo creer, porque me decía, es que yo no sé contigo si me estás mintiendo, cabrón. Fíjate. Ya no sé si me lo dices nada más por salir del pedo, de las cosas que traes en tu trabajo, de tu familia, güey, por todas las cosas, problemas que traíamos uh-huh, arrastrando. Sí. Porque en base a todo eso de la droga, acarrí muchas cosas. O sea, dejé trabajo atrás. Ya no me importaba que me cacharan en los business que yo hacía. Entonces... En las tranzas. No, fue un momento bien difícil. Ajá. Porque eso fue lo que detonó muchas cosas. Sí. Entonces,
cuando yo me acerco con mi papá, le digo, ¿sabes qué? Pues yo tengo problemas con la droga, necesito que me ayudes. Después me dijo mi papá, dice, ¿ya sabe tu esposa? Le dije, no, pues no. Pues necesitas decirle. Fui con mi esposa y le dije, oye, tengo un problema de drogas, así, asado. En algún momento, o sea, cuando te dijo tu papá, necesitas hablar con tu esposa, sincerarte con ella y decirle lo que está pasando contigo. O sea, ¿te pasó por tu mente? No. O sea, ¿cómo? No puedo hacer eso. Sí, pero era más fuerte mi deseo de parar. O sea, ya era tu momento de decir... Fue mi tope. Ya. Fue como que la gota que derramó el vaso. Uh-huh. Sí, después de tantos años de tener una vida así, yo lo que ya quería era una solución y... liberarte. Yo siento que Diosito me escuchó ese día y me dijo, te voy a dar las fuerzas necesarias, güey, para que abras tu boquita y digas. Uh-huh. Y ahora sí empieces a hablar. Porque si no lo haces, entonces... ¿Y qué te dijo tu esposa? Ahí empezó otro mundo. Porque ahí se vino todo abajo. Todo lo que yo había construido se vino para abajo. Económicamente, se vino para abajo mi relación que tanto quería con mi hermano, con mi familia, con personas que yo creía que eran mis amigos, con tantas personas que yo ayudé, uh-huh, que yo les di. Digo, a pesar de todo, te digo, siempre he sido como bien amigable y siempre ayudo a la gente. Siempre. Todo el tiempo se me acercaban, sí, conmigo. Oye, Alan, fíjate que ocupo esto. Sí, güey, ten. Oye, Alan, fíjate que... Sí, güey, ten. Oye, vamos, vente, yo te ayudo. Vente, uh-huh, vamos a resolverlo. O sea, a veces prefería resolver problemas de otros que los míos. Entonces, cuando se enteran de todo eso y se destapan todas las demás cosas también en mi trabajo, uh-huh, que se dan cuenta de todo, se derrumbó todo. Se me cayó. Es como si se me viniera el mundo encima. Todo tu castillo que habías formado se fue. Abajo. Totalmente. Yo no sabía ni qué hacer, honestamente. Entonces no. Yo le hacía caso a mi padre. Por otro lado tenía a mi esposa. Por otro lado como la necesidad, entre comillas, de querer seguir probando la droga. Sí. ¿Cómo hiciste para desenredar todo eso? ¿Por dónde empezaste? Lo primero fue por dejar de consumir. Ajá. No, sí. Pero una vez que ya hablaste, una vez que ya te sinceraste con tu esposa, con tu familia, con tu papá, con todos los que tú creías necesario, incluso en tu trabajo, ¿cómo hiciste para desenredar todo eso? Creo que para mí fue lo mejor que pude haber hecho fue haber optado por un cambio de vida, uh-huh, de ciudad. Sí. Y fue cuando llegué aquí. Tomaste la decisión de decir, ahora sí que a poner tierra de por medio, dijiste. Sí, porque estando allá, aunque ya había dejado de consumir, todavía pues me topaba con amistades, todavía era como que la presencia de esa sensación. Te señalaban. Y era me costaba mucho trabajo porque a final de cuentas las personas que te conocen dejan de confiar en ti, te empiezan a ver mal. Uh-huh. Y yo decía, híjoles, me va a costar mucho trabajo. Sí. Me va a costar mucho trabajo y no sé si lo puedo lograr. Se dio la oportunidad de venirme para acá y le dije, vámonos. ¿Hablaste con tu esposa y le dijiste? Sí. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de venir antes para acá, pero yo nunca había querido venir porque decía, no, ya que voy a ir allá. Uh-huh. No, ¿para qué? Aquí estoy bien, dijiste. Sí, no, que yo a Estados Unidos, ¿para qué? Dije, no, yo aquí estoy bien. Uh-huh. Y literalmente, pues, me cambió la vida. Me cambió la vida porque aquí vine a comenzar de ceros. Uh-huh. Aquí vine a aprender otra vez. ¿De cero? Totalmente. Porque es otra cultura, otro idioma. Otra gente. Sí. Y yo se lo dije a mi esposa y se lo he dicho, y a las personas que me conocen les he dicho, yo no vine a Estados Unidos a hacer dinero. Yo vine a Estados Unidos a encontrarme otra vez a mí. A ese wow. Alan de 11 años para atrás. Qué bonito. Yo no... Si vengo aquí y gano dinero, creo que es ya secundario. Que si se da bien recibido. Exactamente. ¿No?
pero bien trabajado, bien merecido. Sí, porque nadie te regala nada acá. Exacto. Nadie. O sea, el que viene, ahora sí que el que viene, o los que venimos a trabajar, a chingarle. Pero tú, qué padre que pues después de haber pasado toda esa situación, ahora sí que tan pesada, toda esa doble vida y tomar la decisión de dejar todo eso atrás y dijiste, esta es la mejor. Sí. Poner tierra de por medio y comenzar en un lugar donde no me juzguen, donde no me señalen. De nuevo, o sea, ser una nueva persona. Y me sirvió mucho. Creo que Dios me puso en el lugar correcto, indicado, y trato de aprovecharlo al máximo. Y sobre todo la mujer que tienes al lado, porque no cualquiera aguanta. Claro. ¿Verdad? Ahora sí que la vamos a poner en un altar. Sí. ¿Verdad? La verdad es que ella ha sido un pilar muy fuerte en mi vida. O sea, como siempre digo yo, no somos monedita de oro, ¿verdad? Sí, Las mujeres somos bien complicadas, honestamente. Pero, o sea, en esta situación, en tu caso, o sea, aguantar. Y no nada más aguantar, decir, te apoyo y sigo contigo. Sí, porque ella tuvo la oportunidad de irse. Sí. Ella tuvo la oportunidad de marcharse. Sí. De decir, no, pues yo contigo no tengo futuro. Yo contigo nada más ya... Ya con esto ya no. Y no, se quedó. Sus razones tuvo para quedarse conmigo. Vio la parte, ese Alan del cual ella se enamoró. Ella seguía viendo eso. Sí, sabes que mi esposa es una persona que es como no tan expresiva en algunas cosas. Y por darte un ejemplo, si yo le digo a mi esposa, dime 5 cosas que te gustan de mí, me dice una. Pero si le digo, dime 5 cosas que odias de mí, me dice como 20. Entonces, yo pues ya llevo 10 años, 11 años con ella. Y durante ese tiempo me he dado cuenta que su forma de decirme te amo es cocinándome un rico guisado que me gusta. Demostrándote de esa manera. Consintiéndote. Consintiéndome. Entonces, esa es la forma en que ella me dice que me ama. Entonces, la verdad es que mi esposa... a lo mejor te has leído algún libro, ¿verdad? Los 5 lenguajes del amor, ¿no te lo has leído? No, ese no lo he leído. Ahí viene eso. ¿Sí? Fíjate, sin querer, un buen libro. No, ese no lo he leído. Lo voy a buscar. Sí. Lo voy a buscar. Sí, pero sí, mi esposa la verdad es que me ha ayudado mucho. Y creo que ella es parte de mi progreso, de mis ganas de seguir adelante. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Dónde llegaste? O sea, ¿traías un plan? ¿O dijiste, tengo este dinero ahorrado y con eso vamos a pasar, no sé, en lo que encuentro trabajo? No, como pasó todo y pues aunado de mi trabajo, las drogas, todo eso, yo estaba muy endeudado allá porque también le debía a medio mundo por andar en las drogas, pedía prestado y no pagaba. Entonces yo ya tenía todas las cosas hasta el cuello. Entonces, afortunadamente, familia de mi esposa que está aquí, ellos fueron los que nos echaron la mano, nos recibieron. Actualmente vivimos con ellos, trabajo en la compañía de ellos y ellos fueron los que nos han tendido la mano. Han sido como pues unos padres, la verdad, para nosotros. Sí. No teníamos nada planeado, nada más simplemente fue vamos a probar suerte allá, vamos a ver qué pasa y gracias a Dios las cosas han salido. ¿Cómo fue ese primer tiempo, esos primeros meses o tal vez ese par de años al principio? Ese cambio, ¿cómo fue para ti? Y sobre todo, no sé si agarraste ayuda, no sé si fuiste a un grupo de personas en rehabilitación. ¿Cómo fue todo eso para ti? Bueno, en México, me costó trabajo salir de la adicción. Los últimos meses ya antes de venirme para acá yo no consumía nada por voluntad propia. Yo ya nunca ocupé, aunque querían mis papás, querían meterme a un centro de rehabilitación. Yo les dije, no, aguántenme. Denme chance a mí primero de demostrar que sí puedo. Sí. Si ven que recaigo o ven que nada más no, pues ahora sí ya me llevan. Y no, pues afortunadamente por decisión y yo le atribuyo mucho a Diosito, porque le pido mucho a Diosito que me ayude. Tu fe en Él. Sí, eso fue lo que me ayudó a mí a tener fuerza. Oye, y por ejemplo, cuando tú tuviste, digamos,
casi una sobredosis que en aquel motel donde estabas. Después de eso que decides dejar la droga, ¿recaíste en algún momento o nomás estuviste a punto y dejaste? No, sí recaí. Sí recaíste, sí la consumías después. Sí. Después de eso, fue cuando yo hablé con mi papá y no recuerdo, pero la semana, al mes quizás. Sí, todavía lo hice de nuevo. Entonces digo que era complicado. Era complicado. Sí, porque es una de las, o sea, es súper adictiva. Muy. De hecho dicen creo que es una de las más adictivas. Sí, que hay. o sea, es de que desde la primera vez que la pruebas, te enganchas, dice. Entonces, igual como el cristal, por ejemplo, y... Sí. ¿Qué efectos causa en ti ese tipo de drogas? Mira, al principio, el efecto que causaba en mí era una sensación de tranquilidad. O sea, y aparte que el efecto es súper rapidísimo, porque cuando tú inhalas cocaína, realmente el efecto es muy tardío, no es tan rápido. Necesitas consumir en gran cantidad y por un largo tiempo para que ya te sientas un poquito más ese efecto. Sí. Esta, como es fumada, se va directamente al cerebro y te da una sensación como de hormigueo, como cosquilleo y no sé, no sabría describirte justamente la sensación, pero O sea, para ti en ese tu sentir es como una paz, sí, así como un relajamiento sí. masivo. Cuando llegaba a consumir, cuando estaba con alguien más, yo les decía, no, a mí no me hablen, güey. No me estén a mí hablando. Y ya no hablaba para nada. Ya no. ¿En serio? Yo nada más yo quería estar ahí. En tu rollo. Sí, yo nada más consumiendo. Esa es la sensación que me causaba a mí. Sí. Pero a final de cuentas, dicen por ahí que eso decíamos entre adictos. La primera es la chingona. Porque después de la primera, la sensación no va a ser exactamente la misma. Nunca. Entonces ya nada más lo haces porque... O sea, ¿es la primera vez que la pruebas o cada primera vez? Cada primera... No, pues que ya... Yo creo que es la primera vez que la pruebas porque ya después se pierde esa sensación. Eso que te hizo sentir la primera vez fue lo que te enganchó. Exactamente. Sí. Después sí se siente, pero ya no tanto como la primera vez. Pero te recordaba esa primera vez. Porque por eso lo haces, porque a final de cuentas quieres llegar a ese momento de nuevo. Quieres sentirte eso, y lo haces tan seguido, que a final de cuentas... Ya se convierte en adicción. Totalmente. Ya no es sentir. Sí. Sí. Ya es pura adicción. Entonces vienen para acá, tu esposa y tú, después de todo lo que pasaron, deciden venirse para acá y aquí empezar una nueva vida. Sí, aquí empezamos de nuevo, de ceros, en un cuartito. Yo empecé a trabajar. La familia, perdón que te interrumpa, ¿la familia de tu esposa sabía el proceso que estabas pasando tú o hasta después se enteraron? No sé con certeza si lo sabían o no. Yo pienso que sí. Pero creo que pues al menos de mi parte, de mi boca, no. Pero ya después con el tiempo yo les comenté. A los meses yo les dije, ¿saben qué? Yo vengo de una situación de estas, de drogadicción, así asado. Y pues yo vengo a cambiar. Te digo, también a final de cuentas con los focos puestos en uno porque pues aquí también hay cosas. Aquí también puedes conseguir y... Sí. Y mucho más fácil. Y puedes recaer, pero creo que yo no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que yo sí sentí mucho la mano de Diosito en mí ese día que me estaba dando el dolor. Ese día para mí fue un parteaguas porque en otras ocasiones ya había querido dejarlo, pero pues no lo hacía. Pero eso específicamente me dio fuerzas. Pero después de eso me dices que todavía seguías consumiendo. Sí, pero muy poco. O sea, de vez en cuando, digamos así. Exactamente. Pero cuando volvías a consumir, ¿te acordabas de Dios? ¿O te acordabas que estabas haciendo mal? ¿O qué pasaba? Sí. Es que yo ya prácticamente ya lo hacía nada más porque yo sentía ya la cosquita de querer seguir haciéndolo. Sí, esa adicción, pues, que el cuerpo, el cerebro te lo pide, ¿no? Sí,
por eso lo hacía. Un placer. Ya no lo hacía porque yo me quisiera seguir drogando, porque yo ya no quería la droga. Pero siempre por una o por X razón, siempre llegaba al momento menos oportuno o con las personas menos que me quería topar. Y era cuando decía, Era como diciéndote, Diosito, te voy a poner a prueba a ver si es cierto. exactamente. Y no, yo te digo, ya fueron contadas las veces que lo hice. Ya hasta que dije, no, no, de plano ya no tengo que hacerlo. Y ya cuando llegué aquí, pues sí, ya fue cuando yo venía ya muy convencido de no. Ya tenías, o sea, varios meses limpio. Sí, ya llevaba yo creo que como unos 3 meses o 4 meses que ya no consumía nada. ¿Y aquí, por ejemplo, no te vino ese deseo de volver a conseguir? No. ¿No? No. Ya no. Es como si como por arte de magia me lo hubieran quitado. No, nada. Es que tu destino era venirte para acá. Yo creo. Hasta que te vayas te voy a alejar del vicio. Sí. Aquí no. Qué No, bueno, oye, nada, es que padre. Nada. Pero como dicen, se necesitan de unos buenos para dejarlo. Bastante. Porque aún así yendo a terapia, aún así yendo a un grupo de personas en rehabilitación, no es fácil. No, y hay muchas recaídas. Yo, con la gente que yo me juntaba, yo conocía a muchas personas que querían dejarlo y no podían. De las personas con las que tú te juntabas y pues a drogarte, ¿alguna de ellas ya murió? Justamente te iba a platicar eso. ¿Sí? Sí. Te leo la mente. Sí. Ahí había la persona con la que no es que me indujo a las drogas, pero fue, digamos que la persona que me hizo más accesible las drogas, porque él tenía un dealer. Y ese dealer pues nos llevaba la droga hasta donde quisiéramos. Entonces, con esta persona es con la que yo conviví esos tiempos de drogadicción, de adicción. Cuando yo me vengo para Estados Unidos, bueno, ya cuando yo decido dejar las drogas, me alejo de esta persona. Se llama Carlos, en paz descanse. Yo me alejo de él estando allá. Y él supongo que debe haber continuado con eso mismo. Sí. Cuando yo llego a Estados Unidos, yo creo que al año más o menos, me contacta un amigo que teníamos en común por Facebook y me dice, oye Alan, ¿qué crees? Digo, ¿qué pasó? Me dice, acaba de fallecer Carlos. Digo, ¿cómo crees? Dice, sí. Dice. Digo, ¿de qué falleció? Me dice, falleció a causa de las drogas. Cuando me dijo eso, es como si me transportara a esos momentos en el que yo estaba drogado. Y me acordó cuando yo estaba en ese hotel y dije, pude haber sido yo. Pudiste haber quedado ahí, ¿no? Le habrían hablado a mis papás para darles la noticia. O a tu esposa. Mi esposa. Pude haber sido yo. O sea, eres afortunado. Diosito me ayudó mucho. Eres muy afortunado porque pues cuesta mucho salir de un vicio. Llámesele como se le llame. Sí. Una adicción a la comida, una adicción al alcohol, al cigarrillo, a las drogas. O sea, hay muchos vicios, pero hay vicios que te destruyen muy rápido y hay vicios que te van destruyendo lento. Poco a poco. Y qué padre, o sea, que pudiste salir. Felicidades por eso. Gracias. Felicidades por ser una nueva persona, por tomar esa decisión y decir, yo merezco una nueva oportunidad. Así lo creí, la verdad que yo quería volver a encontrarme conmigo mismo, te repito. Yo no vine aquí para hacer dinero, no vine aquí para tener lujos, para tener casas, carros. Vine aquí para volver a empezar con mi vida y disfrutar de lo que me perdí tanto tiempo. Sí. Entonces, gracias a Dios me ha funcionado muy bien. No fue fácil, no ha sido fácil. Quitarse ese estigma y ese cartel que traes de entrada con la persona con la que vives, con mi esposa, fue muy complicado. Porque ganarme la confianza de ella de nueva cuenta, a pesar de que nos vinimos para acá, ha sido muy complicado. Porque era de, ¿qué estás haciendo? Y te voy a revisar. ¿Y por qué traes los ojos rojos? ¿Y por qué te ves tan cansado? ¿Y por qué esto y lo otro? Sí, ahora sé como dicen, la burra no era arisca. Exacto. La hicieron. Sí. ¿Verdad? Entonces,
El primer año fue complicado. El primer año según veníamos nada más por un tiempo, yo decidí... bueno, de hecho cuando llegué aquí se intensificó un poquito más el dolor que tenía yo de la vesícula. Sí. Y aquí me operaron. ¿En serio? O Sí. sea, ¿te reventó aquí? No me reventó, pero yo fui al doctor porque tenía un dolor muy fuerte. Y los doctores me dijeron, no, este chavo ya trae la vesícula completamente mal. Hay que sacarla porque trae muchos cálculos biliares ya en la vesícula. Dice el doctor que me sacó un cálculo biliar del tamaño de una pelotita de esas de golf. ¡Ay, grande! Sí, Bastante grande. porque yo sabía que me iban a hacer 3 incisiones y aquí nada más y pues por ahí no iba a tener más, pero me terminaron haciendo una rajadota. Traigo una cicatriz tan grande aquí porque dicen que me abrieron para poder extraer la vesícula completamente. Sí. Entonces, a raíz de eso, el dinero que ya teníamos ahorrado, digamos el compromiso que yo tenía con mi esposa de regresarnos a México, pues prácticamente se rompió. Mi esposa se enojó, me dijo, no, yo no me voy a quedar, esto y lo otro. Y le dije, pues yo no me voy a ir. Le dije, porque si yo me regreso es regresarme como otra vez empecé. Y yo no vine a eso. Le digo, discúlpame, pero yo no me voy a regresar. Las cosas en mi matrimonio estaban mal. También yo pensé que pues mi matrimonio también iba a acabar. Sí. Y dije, pues ni modo, tengo que tomar la decisión. Y me quedé. Y fue la mejor decisión que pude haber hecho. Actualmente sigo con ella, pero... Y luego, después de ella de negarse, ¿cómo se convence? ¿O qué le dices? O sea, ¿cómo decide ella de tomar la decisión de siempre quedarse contigo? Ella sí se fue a México. Ah, sí se fue. Sí, ella sí se fue. Sí, ella no me quiso como... En ese entonces como que no me quiso apoyar, digámoslo así, en ese aspecto. Pues sí, me imagino que pues ella ya tenía un plan, ¿no? Un plan de vida, de regresarse, que es lo que uno siempre sueña, que viene para acá un tiempo, digamos, en este caso uno viene a trabajar, pero en este caso tú viniste a reencontrarte y decir, juntamos dinero aprovechando en la empresa familiar que te dieron la oportunidad de trabajar ahí y regresarte, ¿no? Entonces, y ese es el sueño que ella tenía. Es correcto. Sí, ese era su sueño, pero el mío no. Entonces, cuando chocamos en esos sueños, ahí fue cuando ella se fue, yo me quedé. Y pues sí, nos seguíamos hablando, nos seguíamos pues ahí mensajeando. Oye, y tú te quedaste con la familia. Sí, yo me quedé con la familia de ella. Sí. La verdad es que, fueron como un ángel para nosotros y como unos padres, porque desde que yo llegué hasta la fecha me han tratado a mí muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Digo, me he ganado hasta cierto punto las cosas, ¿no? Pero la verdad es que ¿Cuándo decide ella regresar, tu esposa? Como a los 6 o 7 meses después. Sí. Ya se le había pasado el berrinche. Sí, y se le pasó y dijo, pues me hace falta. Bueno, no berrinche, pues, y entiendo su punto de vista como mujer, como persona, que ya tenía un plan, pero pues como dicen, las emergencias surgen. Sí, exactamente. ¿Y después te recuperas favorablemente de esa operación de vesícula? Sí, me recupero de ahí de esta operación que me hicieron. Y a partir de esa fecha a hoy, puro trabajo. Los primeros, yo creo que el primer año y medio, yo creo más o menos, de lunes a domingo. No había descanso. No, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 8 de la noche. Todos los días. ¿Qué hacías? Puro trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo hacías? Hacemos lo que es... puertas y ventanas, les ponemos screens, lo hacemos y lo instalamos. Entonces, pues, eso es lo que... Esa es la compañía. Bueno, también lavamos ventanas en las casas o en algunos negocios. También, eso es lo que también hacemos. Entonces te dedicaste a trabajar. Sí, puro trabajo. Era del trabajo a mi cuarto, de mi cuarto al trabajo. Todo ese tiempo que ella no estuvo aquí, a eso te dedicaste a trabajar. A eso me dediqué.
A eso me dediqué. Yo tenía problemas con ella porque pensaba que yo iba a recaer o pensaba que yo iba a tener a otra mujer por acá o cosas así. Sí. Y no, cuando ella llegó y vio que pues no eran las cosas como quizás se imaginaba. Ella se pensaba. Pues fue cuando empecé a ganarme un poquito más la confianza de ella. Y con hechos, ya no con palabras, ya con hechos fue que empecé a demostrar que yo podía hacer mis cositas. Oyes, y al principio de la historia me platicabas que pues tuviste de cierta manera mucho bullying o discriminación por tu color de piel, incluso hasta en la misma familia. Sí, claro. Y aquí, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido aquí? O sea, porque aquí no sé si ha sido lo mismo como en México o es todo tranquilo. Fíjate que a mí me ha tocado todo tranquilo. Creo que al contrario, pues yo llegué aquí sin saber ni una palabra en inglés, ni una gota de inglés. Mi trabajo me ha exigido que yo aprenda. Entonces, ya lo entiendo más. De hecho, ya me aviento a hablarlo un poquito mejor. Y las personas que son, que me ha tocado de aquí, me han tratado de una manera muy amable. O sea, cuando no entiendo, creo que ellos se esfuerzan por entender, por hablarme más en mi idioma que yo en el de ellos. Y pues no, aquí no he. Nunca has pasado. O sea, eso lo pasaste más en México. Sí, en México sí. Sí, aquí no, no, aquí no me ha tocado nada de racismo, clasismo, cosas, no, nada de eso. Qué padre. Y entonces, actualmente, pues, estás con tu esposa. Sí, actualmente estoy con ella. ¿Ya? Sí, ella está aquí. Vamos, yo creo que ya para 4 años, si no me falla la memoria. Y pues gracias a Dios ahí vamos. Ahí vamos, digo, un cambio totalmente radical, totalmente. Hoy puedo decir con la cara en alto que se acabó esa doble vida. Sí. Se acabó ese doble Alan que existía. Ahora soy uno mismo. Le guste o no le guste a la gente, le parezca o no le parezca a la sociedad, le parezca o no le parezca a mi familia. Ya no me preocupo por decir una sola mentira. Ahora digo la verdad una sola vez y no doy más explicaciones. Entonces, no me preocupo, estoy totalmente feliz. Oyes, y cuando regresaste después de cierto tiempo a México, ¿te has topado con esas personas, pues, de cierta manera a las que defraudaste, digámosle así? ¿Sí te las has topado o no? Sí me las he topado y pues nada, creo que como en 1 o 2 ocasiones sí hubo un saludo de hola, ¿qué tal? Y ya después... ¿Nunca nadie te por ejemplo, te trató de decir cosas o que te ofendieran por lo que había pasado anteriormente? No, porque dentro de lo malo que hice, a final de cuentas, yo también creo que hubo una parte que se pagó por lo que yo había hecho. Entonces, pues yo supongo que deben de estar, como que dicen por ahí, pues tablas. A lo mejor no al 100%, pero pues también yo perdí muchas cosas. Una cosa por otra. Sí. Pues perdiste tu trabajo, casi pierdes tu salud, tu vida, tu matrimonio. O sea, como dices tú, todo lo que habías construido casi lo pierdes. Cosas materiales, carros, todo lo que tenía, todo lo perdí. Casi pierdes todo por las drogas. Y por esa doble vida que habías llevado. Pues lo perdí, de hecho. Lo perdí porque cuando llegué aquí fue como volver a nacer y aquí volví a empezar de nuevo. Sí. O sea, qué historia de vida tan padre, ahora sí que inspiradora, porque no cualquiera, ¿eh? No. No cualquiera puede salir con la voluntad propia, salir de las drogas, salir de esa vida que te hiciste. Ahora sí que. Conozco mucha gente que aún sigue todavía metida en eso. No ha podido salir. Sí. Y me preguntan, ¿cómo lo hiciste, güey? ¿Fuiste a algún centro de ayuda? No, a ninguno. Ni siquiera lo pisé. Para mí, lo único que creo yo que fue el éxito de poderme salir de eso es que uno debe de identificar cuál es el tope y cuál es el momento correcto de salirse de las cosas. Más bien es cuando llega, ¿no? Ese momento que, como dices, o sea, te avisa.
Sí. ese momento te avisa, decir, o paras. Es que hay varios factores que te van avisando cuando lo estás haciendo, pero muchas veces no les haces caso. ¿Cuáles serían esos factores en tu caso? Es que en mi caso, por ejemplo, hubo muchas cosas que antes también me decían, Alan, te van a cachar. Por ejemplo, cuando mi esposa sospechaba, oye, Alan, pues no manches. La mano. O cuando iba yo ya drogado a comer con ella a una cita, o cuando iba a un evento familiar ya drogado, es cuando tú dices, no manches, o sea, párale, güey. Pero te digo, como no te pasa nada grave, es como que tú dices, todavía lo puedo hacer, todavía lo puedo hacer. Entonces, cuando te toca el momento ya fuerte, es cuando dices, híjole. Y hay personas que ni así lo dejan. Porque es tan parte de uno eso. Eso se arraiga a uno, pero fuerte. Yo la verdad es que, digo, yo lo único que le agradezco es a Diosito. Diosito para mí me dio fuerza y voluntad para decir, no más. Porque hasta ya no fumo. Bueno, ahorita me fumo en las noches un cigarro, 2 cigarritos, pero ya no. De fumar antes, no sé. No, antes todo el día me aventaba 2 cajetillas No, yo fumaba mucho. Y ahora en el día, nada. No fumo nada en el día. En la noche se me antoja un cigarrito y me prendo 1 o máximo 2. Ya es mucho, pero así yo no. Bueno, vamos avanzando en eso, ¿no? Sí, ahí vamos. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que probablemente se encuentren en una situación como en la que tú te encontrabas? Y, o sea, ¿qué consejo? Ni siquiera consejo, o sea, ¿qué sugerencia? Porque al final del día el consejo es, o sea, lo toma el que quiere. Exacto. Y el que no, pues ahí va a seguir. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que se encuentran en una situación muy similar a en la que tú estabas? Creo que lo primero es, en mi caso que he adoptado, es que debes de no dimensionar el problema que tú tienes más allá de lo que no es. Porque en muchos aspectos, cuando tenemos un problema, lejos de pensar una solución, pensamos en muchas otras cosas más. Entonces, creo que cuando ¿cómo lo diría? Cuando te pones nervioso en las situaciones, como que te choqueas, te nublas y ya no piensas más allá. Entonces, lo que a mí me ha servido es que si yo tengo un problema, en este caso de la adicción, fue actuar rápido. El decir, si quiero cambiar, necesito hacer cosas para poder cambiar. Y lo primero yo fui y hablé. Dije todas las cosas que hacía sin tapujos. Porque a veces en el querer cambiar no dices ciertas cositas justamente para como que tener por ahí esa salida. Y no dices todo. O por vergüenza también. Y aquí se trata de que seas bien honesto contigo. Y que tú digas, si neta quiero cambiar, pues necesito yo entender que estoy en un problema grande, pero que tengo la solución en mis manos. Porque al final de cuentas la solución está en uno. Sí. Y es aventarte así como te aventaste a probar. También es aventarte a decir, órale, güey. Tenga usted los pantaloncitos para poder decir estas cosas y hacer esto, sin miedo a qué pueda pasar, porque las consecuencias van a ser ahora positivas y no negativas. Entonces, lo primero es eso, identificar que realmente tienes las ganas de querer cambiar. Cuando tengas las ganas de querer cambiar, es no tener miedo al cambio, no tener miedo a decir, híjoles, es que me van a catalogar, es que me van a decir, es que me van a meter en algún lado, es que me van a... No, es, órale, güey, aviéntate y vas a ver que las cosas van a ser mejor. Y lo segundo, pues obviamente es constancia. Hacerte una rutina es romper ese vínculo que tú tienes tan arraigado por otras cosas completamente diferentes. Si por ejemplo antes me juntaba con unas personas, es totalmente decirse es que no, ahora ya me voy para otro lado.
O no te juntas con nadie o otro tipo de personas. Sí. ¿No? Mantén tu cabeza ocupada. La mente que está ocupada produce cosas buenas. Gimnasio, deporte, arte, música. Todos tenemos algo que nos apasiona, creo yo. En tu caso, ¿qué fue lo en que ocupaste tu mente? A mí me gusta mucho el fútbol. El fútbol. Sí, entonces creo que por ahí también el fútbol y lo que es la artisteada, la música, cantar también me ha ayudado mucho. ¿Te gusta cantar también? Mucho. Órale. Sí. Entonces, son cositas que para mí me decían, pues aquí me voy a despejar. Si tengo un pensamiento ahí medio malito, pues me pongo a cantar o me voy a jugar fútbol, a tocar el balón o no sé, algo. El chiste es mantenerse ocupado porque le das menos cabida a los malos pensamientos para que lleguen. Y pues de ahí, digo, es constancia nada más. Sí. Pues Alan, primero que nada, pues te felicito porque me imagino, no sé, nunca he estado en una situación así, nunca he estado en un problema de adicción más que la comida. Pero te felicito porque saliste por voluntad propia y eso es doble o triple mérito, porque no cualquiera, Sí. No cualquiera puede salir por mérito propio de tomar tú la decisión de decir, yo voy a salir porque yo quiero. Ocupar tu mente en lo que a ti te gustaba, en lo que a ti te apasiona, y sobre todo, pues, por querer recuperar a tu familia. Sí. Que es tu esposa. Lo primero es quererme recuperar a mí mismo. Eso lo pongo en primer plano. Primero está Dios. Sí. Segundo estoy yo. Y por consecuencia todas las demás personas que vienen detrás de mí. Que es mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hermano y todos los demás. Pero creo que quererme a mí mismo es el motivo más fuerte que tengo para no volver a recaer en esas cosas. Exacto. Eso es lo que también... ¿Actualmente tienes buena relación con tus padres? Sí. ¿Sí? Sí. Mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Sí. Perfecto. O sea, eso es súper bueno porque pues al final del día son las bases tuyas, familiares. Sí. Sí, mi padre, mi madre siempre me inculcaron buenas cosas en su modo, a su modo, pero buenas cosas. Entonces, como te dije, creo que por los lapsos o los capítulos de mi vida siempre me voy quedando con ciertas cositas. Cuando estaba chiquito me quedé con lo que leí en ese libro. Cuando estudié la Biblia me quedé con 2 mandamientos que Dios tiene. Primero es amarás a Dios sobre todas las cosas y otro de ellos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti, no robas, no mientes, no hurtas, no cometes adulterio, no ofendes, no te importa si es de otro color, de otra raza, no te importa si tiene o no tiene. Entonces, para mí, de todos los mandamientos que Dios nos dio, esos son los 2 con los que yo me he quedado. Y la otra cosa que también tengo es eso de encontrarse a uno mismo. Sí. Ser uno solito, nada más. Te simplifica tu vida. Bueno, pues nos quedamos con eso porque la verdad, como dije anteriormente, no es fácil. No es fácil salir de una adicción. Te felicito por todo lo que has logrado. Gracias. Te deseo la mejor de las suertes. Te deseo, pues, que sigas limpio por mucho. Que siempre sea así. Primero Dios. Que sea así, porque me imagino yo que tienes una vida mucho más próspera, mucho más feliz, mucho más tranquila hoy día. He hecho más cosas en 3 años que en 20 y tantos. En todos los anteriores, ¿no? Sí. Aparte estás bien joven, con un futuro prometedor y pues mucha vida por delante. Sí, no, es diferente. La verdad es que tener una doble vida no es bueno. No, consumir drogas tampoco. Menos. Y ser uno normalito es mejor. Trae muy buenas cosas. Bueno, pues ojalá que ustedes que ven esta historia, si se encuentran en una situación similar a la de Alan, quiero que sepan que sí hay salida, que sí se puede salir con voluntad, con amor, con paciencia, pero sobre todo con voluntad propia, así como lo dijo Alan. Entonces,
nos quedamos con eso, Alan. Te felicito nuevamente. Gracias. Por aceptar venir y contarnos parte de tu historia. Y pues bueno, queda el espacio abierto para cuando gustes venir. Muy probablemente a lo mejor ya cantante famoso. Esperemos que sí, Bueno, te deseo lo mejor, Alan. Muchas gracias por venir. Y pues nos vemos en un próximo capítulo de Sin Filtro, el podcast.